Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Contestó Lucero y les reconozco la voz. Eric. Así es. Qué bueno que están bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, muy tranquilo. Qué bueno. Veo a Fátima. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar la clase. Les dejé la lectura El mundo como representación. Quiero hacer una breve explicación antes de abordar el mundo como representación sobre algunos antecedentes después de la propuesta de la larga duración de Brodel. Entonces, pues voy a iniciar. Bueno, ustedes también pueden ir poniendo, por favor, un saludo en el chat, y así tomo asistencia. Aunque ahorita les voy a preguntar sobre el trabajo del mundo como representación. Miren, bueno, vimos en parte lo que fue la revolución historiográfica con Marc Bloch y con Lucien Febvre. Es una revolución importante porque consolida la historia. Ya estaba como ciencia con Rank, pero la revolución que hacen Bloch y Febvre la consolida aún más como una ciencia. Y antier yo comentaba que como una ciencia social. La consolida como una ciencia social. Esto de la consolidación es que la vuelve más en forma una disciplina y la complejiza más, complejizan lo que se va a entender y hacer por historia, estos dos autores. Por ejemplo, perdón, profesor. Bueno, me comenta la compañera Ana Paula que se le fue la luz porque está lloviendo para su casa, entonces Ana Paula. Está bien. Dile si le puedes decir no tenga ningún cuidado, yo entiendo esto, que ahí puede haber problemáticas, entonces no, si se puede conectar, qué bueno, si no, dile que no hay ningún problema, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, ahorita igual y se conecta, si puede. Gracias, Elías. Profe. A usted. Miren, entonces, voy a comentar otra vez el que ya lo hemos visto en la clase también. ¿En qué sentido es la consolidación? Pues la ampliación del concepto de fuente, por un lado. Esto es bien importante. Ya lo explicaba también antes este punto. Ya no voy a ahondar. Otro aspecto, la interdisciplinaridad, que también ya lo he comentado. Entonces, la cuestión interdisciplinaria aquí se vuelve relevante por la relación que ahora la historia debe tener con las ciencias sociales, economía, ciencia política, psicología social, psicología colectiva, derecho, arte, sociología, una disciplina muy importante. Probablemente es la más importante, la sociología, para la historia. Aunque hasta hoy el diálogo entre historia y sociología no es como quisiéramos, ¿sí? O como yo quisiera, o algunos quisieran. Entonces tenemos la ampliación del concepto de fuente, la interdisciplinaridad como práctica, como una práctica de la ciencia histórica en relación a otras ciencias, retomar de las demás conceptos, teorías, tomar los propios temas de otras ciencias para abordarlos y de hecho estos aspectos se llegaron a hacer, se hacen. No es casual que empezamos a hablar de historia de la muerte
pues, solo con la relación con la antropología, que ya la abordaban. La historia política de los parentescos, o la historia de los parentescos políticos, pues por la relación con la antropología, que ya abordaba el concepto de parentesco, o la historia de la infancia, sino con la relación con la pedagogía, etcétera, así. Ciclos económicos, por la cuestión de la economía, y así muchos temas que van a hacerse en la historia, y en los años 80, un autor francés también, François II, va a hablar de que la historia está en migajas, porque trata un montón de temas. Ya no es la historia total, sino ahora muchos temas, a veces inconexos también, y de la sociedad sobre todo, inconexos de la sociedad, porque eso es lo que va a ser en principio la historia de las mentalidades, abordar un aspecto como la muerte, pero desligándola del contexto, de la sociedad, de lo que está ocurriendo a nivel económico, a nivel social o político, y ese va a ser un problema para la historia de las mentalidades. Bueno, entonces estos dos conceptos, y el tercer punto que se lo debemos a Lucien Febvre, es el concepto de la historia problema. Estos 3 puntos entonces son sustanciales. La historia problema de Lucien Febvre es más que todo esto que menciono, un recordatorio de lo que ya hemos estado comentando, pero necesito que lo afiancemos. La historia problema. Este punto de la historia problema, ya ahondé también, pero voy a señalar un poco, es que el historiador vaya al campo o al archivo con un problema, con algo que quiera resolver. Va al archivo a buscar ya un problema, las causas de algo, la relación de un gobierno con otro, ya va con un problema. El impacto que tuvo tal situación, un problema, el del agua, con las relaciones familiares en Nuevo León, ya va con un problema al archivo. Pero el problema lo adquiere a partir de la reflexión, a partir de las lecturas que existan, que le den ideas para formular un problema y ir al archivo. Entonces, cuando formula un problema, trae ya objetivos y trae hipótesis. Esto es la cuestión de las hipótesis. Entonces, aquí la historia pues se consolida en el sentido científico, porque pues toma conceptos también del método científico, la problematización, la formulación de hipótesis y la demostración o verificación de estas en el campo, ¿sí? Entonces, lo que se quiere hacer es una historia más científica. Pero fíjense, algo que ocurrió es que estos autores criticaron mucho a Leopoldo von Ranke, a pesar de que Ranke también era un pensador, un historiador, pues vamos a decirlo así, científico, porque es de los principales que inauguran a la historia como ciencia. Pues lo van a cuestionar mucho. Puede ser esto un error, o se lo agarraron como pretexto para formular algo diferente, y se agarran de la mano de Michelet. Se agarraron a estos autores de la mano de Michelet, en el sentido de que Michelet va en su momento, a mediados del 19, a proponer el estudio del pueblo, la historia de la gente. Y entonces estos autores, principalmente Marc Bloch, van a trabajar esto, la historia de la sociedad, la historia de la gente. Por eso están de la mano con Michelet. En cambio, con Ranke lo cuestionan mucho, porque Ranke, como quiera, pensaba la historia en términos más de un grupo, una élite, hablar de la política, hablar de ciertos acontecimientos. Y estos autores hablan de una historia de la sociedad, de todo lo que ocurre en la sociedad. Por eso la necesidad de relacionarse con las ciencias sociales, que le dan elementos
de la sociedad, temas de la sociedad para ser abordados desde lo histórico. Bien, entonces estos 3 puntos hay que tenerlos a la mano siempre de esta revolución de principios del siglo XX, que es particularmente de la Escuela de Annales de Francia, la Escuela de Annales que empezó en 1929, siendo directores estos 2 historiadores, Bloch y Lucien Febvre. Bien, entonces pasamos a Braudel. ¿Qué pasó con Braudel? Pues Braudel todavía va a consolidar más esto de la historia como ciencia. A Braudel se le debe esta idea ya consolidada de historia total, el concepto de historia total. Digo ya consolidada porque Marc Bloch también trató de hacer una historia total, sobre todo Bloch, pero el que va a ya señalarlo claramente y hacerlo, va a ser Braudel. Entonces, esto de la historia total significa de hacer la historia de las sociedades, no de un aspecto de la sociedad, sino de las sociedades. Hacer la historia de la sociedad. Si hablamos de la economía, pues hablar de la economía y poner la economía en el centro, y alrededor de la economía otros procesos como la vida cotidiana, la política, por ejemplo un golpe de estado se puede mencionar, se puede explicar, pero en una sociedad que tiene una determinada economía, ¿sí? O sea, hablamos de un sistema feudalista o capitalista, es una sociedad feudal, y ahí ocurren cosas, hay unas relaciones sociales, hay cultura, pero están inmersas en esa dinámica económica. Entonces, en principio está la economía, y luego están otras aristas dependientes de la economía, que son la cultura, la vida cotidiana. Entonces, la economía en el primer nivel. Y de hecho, Braudel va a exponer esto, la economía y lo social en el primer nivel. Luego lo político en tercer nivel. Lo político y lo cultural, las mentalidades en tercer nivel. Las mentalidades de la sociedad están primero lo económico. O sea, primero para explicar la sociedad de una época es lo económico, y luego lo político, lo social, lo político, lo cultural, las mentalidades después, ¿sí? O sea, se van a explicar, pero como resultado de esta sociedad económica determinada. Esa es la historia total. Bueno, pues la historia gozaba o sea, como mucha salud académica, intelectual. Sin embargo, en los años 70, van a aparecer un grupo de autores de varios países que van a cuestionar esta vigorosidad de la historia. O sea, está la historia en este momento bien vigorosa. Hay grandes historiadores, hacen trabajos magníficos, trabajos de mucha erudición, innegablemente científicos en ese momento, pero en los años 70 aparecen autores que hacen que la historia entre en una crisis, o en una especie de crisis, en torno sobre todo al asunto de la objetividad. Y bueno, y esto conlleva a la cuestión de los métodos y a los temas, y a cómo abordar los temas, a las teorías, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estos primeros autores? El primero de ellos, Paul Bain. Paul Bain va a ser uno de los primeros. Lo voy a anotar aquí en el chat. Paul Bain, quien en 1970 va a escribir un libro y publicar un libro que se llama ¿Cómo se escribe la historia? O sea, fíjense el punto de ya no hacer la historia, sino cómo se ha estado escribiendo. Entonces, de entrada, dice, bueno, cómo se está escribiendo la historia es una escritura. La historia
se escribe. La historia la hacen personas, historiadores, en un momento, en un escenario, en un contexto. Y entonces hay versiones, hay puntos de vista sobre el pasado, hay interpretaciones sobre el pasado. No hay un pasado, no hay la historia de, hay, hay historiografía, hay distintas interpretaciones sobre algo, cualquier historia, la historia de México, hay las historias de México, no la historia de México en mayúscula, sino las historias con minúscula. Entonces aquí empieza el asunto de las historias, no la historia con mayúscula, porque es una escritura. Y entonces Bain, al mencionar que es escritura, pero que tiene una trama, esta escritura tiene una trama, y esta trama, como quiera que sea, es una forma de explicar el pasado. O sea, la trama, la narración que implica el hacer la historia, el escribir la historia, tiene que ver con una explicación, pero en esta explicación pues está interviniendo la trama, y voy a agregar de una vez lo que van a decir con más profundidad otros después de los 70, es la ficción. O sea, la historia en ese sentido, como es escritura, como tiene que ver con un contexto, con intereses de una sociedad, etcétera, etcétera, porque el historiador no es un ser aislado, sino que está en una sociedad el historiador y pertenece a un grupo, tiene intereses, etcétera, pues entonces hace su propia interpretación desde ese contexto, desde los medios que utilizó, y eso lleva a que imagine, a que tenga una idea del futuro, y también que lo hace que la ficción esté ahí en todo momento, a pesar de que se base en fuentes de campo, de archivo, etc. Ahora, otro autor, además de Paul Bain, es Michel de Certeau. Lo voy a escribir aquí en el chat para tenerlo presente. Lo vamos a leer a de Certeau. De Certeau, que en 1975 va a escribir un ensayo muy largo que se llama La Operación Historiográfica. Son textos claves de teoría de la historia. De la operación historiográfica, parece que vienen las lecturas que si no me equivoco, es que tengo dos textos de Certeau centrales. Creo que uno lo agregué ahí en las lecturas que les pasé. Que se llama, entonces este trabajo se llama La Operación Historiográfica, y viene ese texto de la operación historiográfica viene en un libro que se llama La Escritura de la Historia. Entonces, cuando la escritura de la historia, cuando escuchemos, cuando leamos el concepto de escritura de la historia, tiene que ver con este libro de Certeau, llamada así, La Escritura de la Historia, donde está el ensayo La Operación Historiográfica. Entonces, de Certeau dice tres aspectos ahí sustantivos sobre la historia. Dice, bueno, la historia es una práctica, o sea, alguien la lleva a cabo. La historia la lleva alguien a cabo con determinados medios, con instrumentos, con conceptos, con teorías, fuentes. Entonces, con todo eso, teorías, fuentes, instrumentos, hace la historia. O sea, la historia es algo que se hace, por eso es una práctica. Por otro lado, la historia es la historia se escribe desde un lugar. Bueno, la historia se escribe desde un lugar, es que el historiador está en una época, está en una situación, está en un contexto. Entonces ese contexto, que es un lugar, lo determina, influye en él ese lugar para decir lo que dice del pasado, ese lugar. Entonces la historia tiene que ver con un lugar, con un espacio, con un contexto.
Entonces vemos cómo ya de alguna manera se está relativizando el tema de la historia, el tema del pasado, la verdad en la historia, se está relativizando porque entonces depende de cada historiador, depende de cada época, esto de lo que se va a decir del pasado. Y depende de los medios, como también lo dijo, la práctica que lleve a cabo, de los medios que utilice, de las fuentes que emplee y cómo las trate estas fuentes. O sea, las fuentes pueden ser las mismas, pueden ser tratadas por varios historiadores, pero van a resultar distintas interpretaciones porque la mirada es distinta. Entonces, aún siendo las mismas fuentes, hay versiones diferentes del pasado. Y el último punto de Dessertó es que la historia es una escritura, o sea que la historia también se rige por la narración, por las reglas que también la literatura emplea, también la historia emplea las reglas de la literatura para hacer posible su escritura, su redacción, en el sentido de que emplea metáforas. El concepto de metáfora aquí es central porque utiliza un lenguaje que hace posible la escritura, y entonces la metáfora pues tiene que ver con que tiene distintos significados el concepto para las personas en cada escenario en el que se escribe la historia, y entonces esto también pone más en relieve esta cuestión de la relativización de la historia. Entonces Dessertó es otro, Paul Bain, Dessertó, y luego Carlo Ginzburg, que en el 75 también propone el paradigma indiciario. El paradigma indiciario en la historia también hace que la historia, bueno, pues, ¿de qué se trata? Esto de que, bueno, ahí están todas las fuentes, hay un arsenal muy grande para hacer la historia, pero resulta que finalmente todo tipo de fuentes, la que sea, debe de pensarse por el problema de lo histórico, el problema del pasado, o sea, de que está en otro tiempo, la fuente nosotros le llamamos fuentes, pero ese documento o un determinado monumento, etcétera, no lo escribieron, no está ahí porque alguien dijo, es que para que luego los historiadores lo consideraran en un futuro, entonces esa fuente es un indicio, o sea, solo es un indicio de que algo ocurrió, el indicio de que algo ocurrió, por eso está ese papel, ese monumento, esa conmemoración, porque algo ocurrió, pero saber cómo ocurrió, qué ocurrió exactamente y cómo ocurrió, pues esto está difícil para el historiador, por eso vamos a hablar de que las fuentes son indicios, solo es un indicio de que algo ocurrió, y por ende no podemos dar así como que por sentado el pasado, los acontecimientos y una interpretación del pasado unívoca, así absoluta, porque solo tenemos indicios a la mano en el presente para ver el pasado. Esto, en el caso de Rank, era lo contrario, o sea, el documento era la ventana, el documento era así como que lo desempañamos, si fuera una ventana la desempañamos y ahí está el pasado, no hay ningún problema, pero acá se problematiza pensándose como indicio, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, por la cuestión temporal de ese documento con el momento del historiador, el momento de cualquier historiador, en cualquier momento, pues se va a basar en indicios, porque no en el pasado mismo, sino solo en indicios. Entonces, estos tres autores son bien importantes para ver esto de la crisis de la historia, de que, sobre todo les digo en términos de que si es objetiva la verdad de lo que dicen los historiadores. Me comentan aquí que Liberato también tiene problemas con el internet. No hay problema, porque sé que hay ahorita pues esta cuestión, está lloviendo, entonces está bien. Bien,
Entonces, a raíz de esta crisis, este Chartier va a proponer que se piense el pasado como representación. Sí, o sea, esto va a ser en los 80. Y me gustaría que ustedes, me voy a ir por lista, me digan una idea de lo que leyeron de Chartier. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar. Pues estaría bien. Ok, gracias. Vamos a empezar con Brenda Guadalupe. ¿Está presente? Mm. Ah, sí, está bien. ¿Tú quién eres? Arnoldo, buenos días. Sí, dile, por favor, o si me escucha, Brenda, puedes escribirlo. Bueno, sí, Brenda, adelante. Solo una idea de este autor. Bueno, mientras que lo contesta la cuestión Brenda, vamos a pasar con Emerson. Emerson, adelante. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Sí, a mí bueno, me pareció un poco interesante la idea de como el conflicto que habían estado manteniendo, por así decirlo, un conflicto, entre las ciencias sociales y lo que es la historia. Porque, bueno, en una parte de la lectura se nos menciona que llegó a haber como cierta como rivalidad entre las ciencias, debido a que pues, se llegaba a contemplar que pues unas se demeritaban entre sí. Entonces, es aquí donde nos plantea Chartier, pues ese como inicio o ese origen de la historia de las mentalidades, que se empiezan a combinar los conocimientos y también los métodos de diversas ciencias sociales y se empiezan a aplicar en la historia, y de esta manera, pues al combinarse estas ciencias y de cierta forma unirse y utilizar sus conocimientos en conjunto para trabajar sus respectivas áreas de conocimiento, particularmente en la historia, pues es como dejó de pues, existir este inconveniente que pues, se había estado manteniendo hasta esa fecha. Ok, Emerson, muy bien. Muy bien. Sí, no sé si alguien quiera comentar. Sí. ¿Por qué? Sí, muy bien. A mí, Estaré. esto Sí. que comentaba Emerson sí me llamaba la atención, cómo estas ciencias sociales pues se vieron como cuestionadas, o sea, como que se vieron obligadas de que a cambiar, pero la historia persistió, y esto sí pues le causó problemas más adelante, porque luego estas ciencias sociales renovadas como la sociología, entre otras, empezaban pues a atacar a la historia, y pues esto causó que historiadores también tuvieran que
como que replantearse lo que estaban haciendo con la historia, lo que se estaba, pues sí, haciendo en esta ciencia como tal. Sí. Muy bien, Eric. Gracias. Ujú. Sí, bueno, cada aspecto requiere una discusión. Yo creo que vamos a hacerla. Vamos a, como quiera, a que cada quien me diga una idea por lo pronto, como ustedes ya lo han estado haciendo, de de esta lectura, que ya la contextualicé, que es como que la respuesta a la crisis, de alguna manera, a la crisis que señalé. Entonces, Ana Paula sí está, me dice que no puede conectarse al micrófono, no hay problema. Eh, Carlos Aldair, no está Carlos. Bueno, ¿sí estás, Carlos? No. Creo que Ricardo es Galván, no. Ricardo Galván está. Sí, perdón. Sí, por accidente cerré la Ah, aplicación y luego me estaba uniendo otra vez. adelante. Pues algo que estuve leyendo y que incluso usted lo mencionó, que me interesó mucho, es cómo la historia no es algo, no solo es un objeto, no es una historia dura que sea una sola, sino las muchas historias que hay y que aparte cómo tú interpretas las muchas historias en base a tu sistema cultural, porque creo que en lo último era, a ver, creo que lo tengo aquí, era de Shakespeare, creo que era de Shakespeare, que decía cómo, cómo los americanos habían tomado, sí, en la América del siglo XIX, perdón, cómo habían tomado unas obras y las habían adaptado a su cultura, a su sociedad. Y me quedé pensando mucho en eso, y además con lo que usted mencionó, que la historia, al ser comprendida por varios lugares y varios sistemas, bueno, es que también estuve leyendo otras lecturas, al ser comprendida por otros sistemas, pues ya se convierte en múltiples historias que abarcan un propio sentido, y que incluso para estudiar a estas historias se puede hacer uso de la sociología o de otras disciplinas para entenderlas, que va de la mano con la forma en la cual las comprendes. Porque sí lo pensé mucho de que a lo mejor la historia que yo pienso de México va a ser una, pero la historia que pienso de otro país, al ser otra cultura, pues la puedo entender de otra manera. Sí. Y como a mí me interesan mucho los estudios de historia con la cultura, pues sí, este fue un punto que me gustó mucho ver y pues leer. Muy bien, Ricardo. Profe, también Sí. dice Carlos que no le funcionaba el micrófono. Carlos Aldair, Sí, está bien. Sí, pues está a la mitad del grupo, sí se me hizo raro. Pero bueno, ya estoy aquí tomando nota. Sí, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a Ángela López. también está batallando, profe. Está batallando. Este, Bueno, por está eso batallando. contraten Telmex o Infinitum. Es más útil. Sí, No es cierto, creo- no es cierto, no, ese no. no es cierto. Exacto, concuerdo con mi compañero Arnold. No digas, O no sea, digas y mentiras, sí Elías. funciona muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué es mentira? Ándale. No, pero con Ángela ha intentado hablar en otras clases y Sí, desde ayer. oye muy. Es que Sí, son varios factores. O es o es la computadora, o es el micrófono, o es la luz, Sí. que se les va a alguno. Sí. qué buena Entonces conexión. no es el internet, no es el internet seguramente. No, al parecer no, pero igual nos comenta que lo puede también poner en el chat, entonces ahí en un ratito ha de aparecer. Está bien. Oye, el Bueno, comentario. Lucero sí se puede.
Pues Pues era creo que no bueno. nos ha comentado de... Ah, creo que ahí está. Sí. Listo ahí. Sí, así que Bueno, ¿Ya? adelante, Lucero. Bueno, en lo que mostraba ya más o menos un poquito a la mitad en la construcción ya del sentido como tal del texto y bueno, en el modo de texto y el modo ya de lector. Y así muestra como lo que decía Ricardo, de que en esos tiempos sí eran un poquito ya más analfabetas y sí, como lo postula como, perdón, lo plantea como ya una lectura no tanto inversiva, sino que mm, como ya como ya es una práctica de costumbres y todo lo demás en como en la vida cotidiana, pero si ya ve una separación de escrito lector y ¿cómo lo planteó? Sí estaba la idea creo que de Paul Ricoeur y ya como le comento, del modo de texto y ya del modo del lector, pero en sí de cómo el contraste era de que la lectura ya se veía con el uso del libro, la forma de leer, y o sea, los textos, vaya, como decía al principio, de que se separaba la historia de la lectura a veces, pero acá, bueno, sí vio varias materias ya puestas, y no solamente la literatura, sino que también era sociología, y bueno, lingüística, ¿verdad? Y pero sí se ve la separación de lo analfabeta y en analfabetismo, o sea, no es en sí mm, igual, o sea, en ese texto no lo plantea como igual, sino que sí se diferencia ya de la relación con el escrito. Bueno, a ver, bueno, desde hace ratito que me están comentando sus interpretaciones de este texto, noto que hay que leerlo más a fondo. Por favor, yo sé que casi de un día para otro es difícil y no es un texto así fácil. Por eso se los intenté contextualizar qué está ocurriendo en la historia, qué está ocurriendo en torno al debate sobre qué es la historia. Y sí me gustaría que lo siguiéramos tratando entonces para el martes, pero hay que leerlo. A mí me platicaba puede ser un profesor que tuve, al que a su vez tuvo otro profesor que le decía que un texto era, vamos a decir, algo a exorcizar. Un texto es algo a exorcizar porque necesitamos introducirnos, sacarle lo que contiene. Entonces, para exorcizarlo, a veces en sentido metafórico se requiere hasta azotarlo, se requiere desmenuzarlo y tratar de entenderlo en ese contexto que yo ya les comenté en general, desde Rank, luego pasando por Bloch, Febré, Braudel, con la historia total, y luego esta crisis de la historia de los 70, de estos tres autores que son Bain, Desertó y Ginsburg, Carlos Ginsburg, que no lo noté, lo voy a anotar aquí, Carlos Ginsburg. En este contexto, ¿qué es lo que ahora como respuesta tiene Chartier a este desarrollo y crisis a la vez que se da en los 70? ¿Qué está proponiendo? Bueno, de entrada se llama el mundo como representación. Entonces, hay determinados modelos que la historia ha estado tomando hasta los 70, pero ya hay una crisis en esa década y Ginsburg dice, Chartier dice, pues entonces ahora hay que, como por ahí alguien dijo, migrar ahora hacia otro tipo de áreas
en las que la historia se debe de basar. Pero de entrada, pensar el pasado como representación. Como representación. ¿Cómo es esto de la representación? O sea, ya no pensar como el pasado como algo estático, como tal, como unívoco, que es solamente una sola versión, sino como representación. Para hacer la representación, la historia, para hacer la representación del pasado, la historia recurre, sobre todo ustedes, por eso Lucero estaba hablando de la lectura y de Riquer, recurre a la crítica literaria. Ujú. Y sobre todo la crítica literaria, pero se tiene que desplazar a otras cosas. Por eso hay un tema ahí que se llama 3 desplazamientos en forma de renuncia. ¿Cuáles son esos 3 desplazamientos? O sea, ¿cuáles son esos 3 desplazamientos y a qué está renunciando la historia? Al menos en lo que dice ahí Chartier. ¿A qué está renunciando? Por ejemplo, renuncia al marxismo, pero ¿a dónde se desplaza? Si renuncia al marxismo, ¿a dónde se desplaza? Hay que pensar esto del marxismo conforme lo que dije de Braudel y lo que dije de Marc Bloch, de la historia total. Cuando dije la economía, la política, la sociedad, un esquema que puse también hace unos días hace un mes, poco más, en un pizarrón, que puse como que la economía en el primer nivel, en el caso del marxismo, la política en un segundo nivel y la cultura en un tercer nivel. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se pone en el centro? Bueno, voy a decirles, es la cultura. En lugar de estar en el tercer nivel como en el marxismo, se pone en el primer nivel. Y entonces la economía está explicada desde la cultura. Pero ¿cómo explicamos la cultura? ¿Cómo la interpretamos o cómo la definimos? Como representación. Entonces, ¿qué es esto de la representación? ¿Qué es? Tratemos de desmenuzar entonces el texto, de tratar de entenderlo para darnos la idea de cuál es la situación de la historia entonces hoy, porque este texto casi que es de los que inician la historia posmoderna, la historia posmoderna, y nos da muchos insumos para pensar de otra forma la historia, y no en un sentido como siempre se ve, como es la historia de los acontecimientos, es el estudio de los acontecimientos, la historia hay que saberla para no cometer los mismos errores, ese tipo de cosas quedan fuera, porque tiene otra tarea la historia en este momento ya postmoderno, desde la cuestión de la representación. Y entonces yo los invito a que volvamos a entrarle al texto, tratemos de entenderlo, sacar sus entrañas, sus ideas, pero en el contexto, porque si no, no lo vamos a comprender muy bien, que digamos, en el contexto que ya enmarqué con Braudel, la crisis, y luego esto de la representación. Porque esto ya de la historia total también queda fuera, es parte de los desplazamientos, es de los desplazamientos. Hay otro desplazamiento, es con lo geográfico, el tema del espacio, lo geográfico, que era central en la historia en los años 60, con Braudel, hasta su libro principal se llama El Mediterráneo, su libro de historia que fue su tesis doctoral en el 49, se llama el Mediterráneo y Felipe II. Entonces, le puso al libro, le puso el nombre de un mar, el Mediterráneo. O sea, la geografía está en el centro, el espacio está en el centro, pero acá es uno de los ámbitos que Chartier propone que se desplacen. Que ya no nos basemos en territorios, en pensar en términos territoriales un proceso, un acontecimiento. En términos territoriales quiere decir geográficos, como de líneas divisorias entre una cultura y otra, entre un estado y otro, esas líneas divisorias
ya no, o sea, los procesos traspasan las líneas divisorias geográficas y políticas, por eso centrarnos en el proceso, en el objeto. Hay otro tipo de visión aquí en Chartier en torno a cómo abordar la historia metodológicamente, o el pasado, como lo hemos estado interpretando. Sí, entonces yo les propongo que lo releamos. Hay tiempo. Nos propusieron a los maestros, además, que les demos una lectura así como esta para una semana, no 2 o 3, sino una, y que la tratemos por la dificultad que implica estar así conectados, como hemos ya estado viendo. Entonces, hay que tomarlo despacio, y de manera más concienzuda entrarle otra vez a este texto. Y yo entiendo lo que ustedes, por cómo lo han estado interpretando, es normal. Yo no lo leí ayer, tengo muchos años y que lo he estado viendo y relacionando y criticando, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera vez para ustedes y yo entiendo lo que me han dicho. En general, sí me han dicho algunas ideas, pero tratemos de más de contextualizarlas. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, yo quería comentar, profe, que, bueno, perdón si tal vez estuvo mal lo que dije o me equivoqué. Eso, no dije eso. No, ya sé, pero quería replantearlo, vaya. Y bueno, es que había también una idea creo que era un autor, era D.F. Mackenzie, creo, y sí lo planteaba ya como textos vistos de otra manera, como creo que lo planteó Emerson o Ricardo, de que si leían un texto de otro país o de otra fecha, sí, como otro contexto, sí se confundían y no iban a entenderle mucho. Y aquí también lo dice Mackenzie, que los nuevos lectores crean nuevos textos y si ya se plantea de otra forma ya su idea, ¿verdad? Su idea planteada. Y bueno, sí lo vi ahorita de que, bueno, sí tiene otro contraste ya el tipo textual. Bueno, sí lo vi, ese capítulo que estaba también ahí puesto, pero... El mundo del texto y el mundo del lector. Uh-huh. Ahí se llama el apartado. Sí. Uh-huh. Y era eso. Uh-huh. Muy bien, Lucero. Miren, voy nada más me pueden decir presente las personas que voy a mencionar, si están. Daniela Verónica. No funciona su micrófono, profe. Ok. Pero sí está, gracias. sí está. Ok, Andrea también, ¿verdad? Andrea Adlai. Ok. David Alonso. Yo, presente. ¿Sí estás, David? Sí. Ok, David, prepárate para la siguiente porque vas a participar. Elías sí está. Aide Berenice. Sí, aquí estoy. Aide. Fátima Ramírez. Sí. Aquí, bueno. Ok, Fátima. Claudia Lorena. Miguel Ángel. Sí, aquí estoy, profe. Sí está Miguel, muy bien, Miguel. Hola. Tania. Presente. Muy bien, Tania. Liberato también, pues estaba batallando. Andrea Elisa. Bueno, oigan, pues... Profe, la otra Andrea nos comenta que sí, bueno, que sí está aquí, pero también tiene problemas con el audio. Andrea Martínez. Andrea, sí le tomé. Andrea Martínez. Sí. Ok. Asistencia, está bien. Sí, no lo había escuchado. Gracias.
Y, Maestro, dice Claudia Lorena que dijo presente, pero no sabe si la escuchó. No la escuché, pero ya la vi por aquí. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias. Nos vemos el martes con este mismo texto y pues vamos a entrarle un poco más a fondo, ¿sí? Sí, está bien, profe. Y lo que Claro, no sí, mencionó profesor. de la lista, sí, Que la estamos- pasen bien. Cualquier cosa por ahí me pueden escribir por el correo también. Y pues los invito a que pues no lo digo por ustedes, sino en general que inviten a los compañeros a que dentro de lo que cabe, de lo posible, se conecten, que tomen las clases. Lo digo en general por el colegio, porque ha habido algunos alumnos, pero no, ustedes no, o sea, pero si ustedes tienen contacto con todos, que los inviten a que no falten en las clases, que es importante. Muchas gracias, hasta el martes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Bye, profe. Bueno.